El día de hoy se fue José Mujica. Repasemos un poco sobre su trayectoria. José Pepe Mujica, como lo conocían muchos, el presidente más pobre. Él se, bueno, ¿cómo lo han definido? Hay una cuestión acá sobre su mandato. Mujica evitó mudarse a una mansión lujosa presidencial, como era acostumbrado los jefes de Estado de la época. Él permaneció junto a su esposa, la política y exguerrillera Lucía Topolansky, en la modesta casa de ambos, en las afueras de Montevideo, sin servicio doméstico y con escasa seguridad. Nunca tuvieron hijos, no hubo descendencia, esto sumándose al hecho de que vistiera siempre de manera informal, se lo viera a menudo conduciendo su único vehículo, un Pichirilo Escarabajo Volkswagen celeste de 1987, y donara casi gran parte de su salario, e hizo algunos medios, e incluso, mejor dicho, algunos medios lo han catalogado como el presidente más pobre del mundo. Frente a esto, Mujica lo rechazó. Dicen que él no es pobre. Yo no soy pobre, dijo en aquella entrevista en casa. Pobres son los que quieren más y más y más, y los que no les alcanza para nada. Añadió, estos son los pobres porque se meten en una carrera infinita, entonces no les va a dar el tiempo de la vida ni tampoco nada. Años de soledad, aunque muchos solían verlo como alguien ajeno a la clase política, Mojica nunca fue un outsider de esta actividad. Decía además que su pasión por la política, así como por los libros o la tierra, se la transmitió a su madre, que lo crió en un hogar de clase media junto a su hermana menor. El padre de ambos murió cuando él apenas tenía 8 años. De joven él fue militante de un partido y, oh casualidad, el Partido Nacional, una de estas fuerzas políticas tradicionales de Uruguay, que más tarde se convertiría en su opositor, centro derecha, a su gobierno. Por allá en 1960, en la década, participó de la fundación del Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros MLNT, una guerrilla urbana de izquierda que practicó asaltos, secuestros y ejecuciones influida por la Revolución cubana y el socialismo. Decía además que de pura casualidad él nunca cometió ningún asesinato. Fue capturado 4 veces, una de ellas en 1970, recibió 6 balazos y estuvo cerca de morir. Poco tiempo después se escapó de la cárcel, pero han vuelto a atraparlo en 1972. Entonces aquí logró fugarse otra vez, y cuando cayó nuevamente ese mismo año, quedó preso hasta 1985. Una de estas fugas fue en septiembre de 1971, la hizo por un túnel junto a otros 105 presos, los Tupamaros, y quedó registrada como una de las más numerosas en la historia de las prisiones uruguayas. Durante los más de 14 años que él sumó prisión, fue torturado y sobrevivió en condiciones infrahumanas, pasando por periodos de aislamiento en alambres o cajas de hormigón. Cuando los militares uruguayos dieron este golpe de Estado en 1973, lo incluyeron en un grupo de 9 rehenes tupamaros que amenazaron con matar si es que la guerrilla volvía a actuar. Solía decir que en ese tiempo conoció de primera mano la locura, sufriendo delirios y llegando a hablar con hormigas, pero también que aprendió a conocerse mejor a sí mismo. Cuando los militares uruguayos dieron este golpe de Estado en 1973, lo incluyeron en un grupo de 9 rehenes tupamaros que amenazaron con matar si es que ésta volvía a actuar. Solía decir que en ese tiempo conoció de primera mano la locura, sufriendo delirios y llegando a hablar con hormigas. También que aprendió a conocerse mejor a sí mismo. Estos años de soledad, le dijo Mujica a BBC Mundo, bajo los árboles de su pequeña hacienda, al que llama, fueron probablemente los que más le han enseñado.
la realidad es terca. Mujica quedó libre con una amnistía que recibió en 1985 al finalizar el régimen militar uruguayo. Ese mismo día era su recuerdo de mayor fidelidad, digamos más bien felicidad. Lo de la presidencia es una tontería y no se compara con nada seguro. Antes de llegar al cargo máximo fue diputado y senador y en el 2005 ministro de Ganadería y Agricultura del primer gobierno del Frente Amplio, la coalición uruguaya de izquierda. En esos años, Pepe Mujica, su popularidad creció rápido y recorrió el país sin cesar hasta que se volvió candidato presidencial del Frente Amplio. Sin renegar de su pasado guerrillero, cuidó su imagen y sus palabras más de lo acostumbrado para ganar la confianza de uruguayos al centro del espectro político y venció en la segunda vuelta de las elecciones 2009 en casi 53% de los votos. Tenía 74 años y para el resto del mundo aún era un desconocido. Eran tiempos de triunfo para la izquierda latinoamericana que tenía entre sus principales figuras al entonces presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y a su par venezolano Hugo Chávez. Aunque mantuvo su relación cercana con ambos, Mujica marcó distancia del socialismo chavista y gobernó a su manera, dando muestras de pragmatismo y audacia en varias ocasiones. Durante su mandato, un contexto bastante internacional, bastante favorable, la economía uruguaya creció a un promedio anual del 5,4%, se redujo la pobreza y el desempleo se mantuvo a niveles bajos. Pese a esta prédica de Mujica sobre la austeridad, su gobierno también aumentó significativamente el gasto público, lo que esto amplió el déficit fiscal y llevaría a sus opositores a acusarlo de despilfarro. ¿Qué cosas? Además fue criticado por no haber podido revertir los crecientes problemas en la educación uruguaya, aunque había prometido que la enseñanza sería una prioridad máxima de su gestión. Sin embargo, días después de haber dejado la presidencia, sostuvo que su peor cuenta pendiente era que en Uruguay aún hubiera pobreza. ¿Por qué no lo cambia? ¿Por qué no lo cambia? Porque la realidad es terca, dijo así en una charla con la audiencia global de la BBC Mundo, donde le llovieron preguntas de países vecinos y lejanos como Irán, Indonesia e incluso Azerbaiyán. Cuando terminó su gobierno, Mujica tenía un alto índice de popularidad doméstica, próximo al 70%, y fue electo senador, pero también dedicó parte de su tiempo a viajar por el mundo. Este mundo está loco, dijo. En la curva ascendiente de su fama internacional hubo un punto crítico: su discurso en la cumbre Río +20 de la ONU sobre desarrollo sustentable en junio 2012 en Río de Janeiro. Ante estas decenas de jefes de Estado y de gobierno, criticó la sociedad de consumo que advertía lleva a la gente a trabajar más para pagar deudas. Estas cosas serían muy elementales. El desarrollo no puede ser en contra de la felicidad. Tiene que ser a favor de la felicidad humana, del amor arriba de la tierra, de las relaciones humanas, de cuidar a los hijos, de tener amigos, sostuvo. Aunque él mismo definía las palabras suyas como elementales, el discurso causó sensación en Internet y fue reproducido millones de veces en YouTube, y todo un éxito para un presidente que ni siquiera usaba las redes sociales. A la posterior entrevista de Mujica con BBC Mundo en su casa, seguirían a muchas otras con medios de comunicación masivo en todas partes que lo visitaban intrigados por su forma de vida como presidente, su cultivo de flores y Manuela, su perra de 3 patas. Durante su gobierno, Uruguay también llamó la atención por leyes sociales que aprobó el Parlamento, como la despenalización del aborto
el reconocimiento del matrimonio homosexual y la regulación del mercado de marihuana por parte del Estado. Mujica aseguraba que nunca probaría el cannabis, nunca lo ha probado, y que legalizó, no estaba en sus planes cuando llegó a la presidencia, no estaba legalizada, pero en pleno mandato decidió hacerlo con el argumento de que la prohibición había fracasado y quería rescatar parte del mercado del NARCO. Por todo esto, recibió elogios de figuras como el premio Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa. Fue ubicado entre los 100 personas más influyentes 2013 por la revista Time y Uruguay fue nombrado el país del año por The Economist. Un jeque árabe llegaría a ofrecerle $1 millón por su auto, que siguió siendo propiedad y símbolo de Mujica en algunos países que visitó tras dejar la presidencia, como Guatemala o Turquía. Lo esperarían con escarabajos en el aeropuerto. Descansa en paz. Él se mostraba sorprendido por tanta fama, pero realmente, ¿qué es lo que le llama la atención al mundo? Que, que vivo con poca cosa, una casa simple, que anda en un auto viejo. Estas serían las novedades. Entonces este mundo estaría completamente loco porque le sorprende lo normal. Reflexionó así una vez antes de dejar la presidencia. También indicaba que su forma de gobernar estaría en sintonía con las tradiciones republicanas y liberales que Uruguay cultivó desde comienzos del siglo XX. El auge de su figura coincidió con un desencanto con los políticos tradicionales en muchos países y un vacío que Mujica ocuparía parcialmente en la izquierda de América Latina. Tras su muerte de Chávez y los escándalos de corrupción que salpicaba a Lula, la muerte, Mujica también sería recordado por los comentarios polémicos que realizó en su momento siendo jefe de Estado. Esta vieja, esa vieja es peor que el tuerto, dijo una vez en 2013, sin notar que había un micrófono encendido. Suele pasar, aludiendo a la entonces presidenta argentina Cristina Fernández y a su fallecido esposo y antecesor Néstor Kirchner. Durante el Mundial de Fútbol Brasil 2014 declaró que los dirigentes de la FIFA en ese momento eran una manga de viejos hijos de pi, tras una sanción que aplicaron al goleador uruguayo Luis Suárez por morder a un rival. Al mismo tiempo, los discursos de Mujica solían incorporar referencias a temas como el amor y la felicidad, a veces con un tono de autoayuda. Cada mañana que te levantas, dijo, piensa y haz en 10 minutos de balance. Si es que lo has hecho, está bien o está mal, aconsejó a miles de jóvenes que lo ovacionaran en una universidad de Río de Janeiro meses después que dejara la presidencia. Qué simpático. Tampoco faltaban las referencias de su propia vejez y la proximidad inexorable de la muerte, esa que acaba de llegarle y que él mismo sugería como tomar como algo natural sin dramas, al revelar en 2024 en abril que habían detectado un tumor maligno en el esófago que trataría de una con radioterapia. Sostuvo que en su vida más de una vez anduvo la parca rodándole, pero esa vez creía que iba con la guadaña en ristre. Al fin y al cabo, que me quiten lo bailado, concluyó. En enero le dijo al semanario uruguayo Búsqueda que el cáncer se extendía a su hígado y debido a su edad y enfermedades crónicas evitaría someterse a más tratamientos. Poco tiempo después había alcanzado uno de sus últimos logros políticos, que su delfín Yamandú Orsi fuera electo presidente de Uruguay en noviembre y que su agrupación dentro del Frente Amplio, el Movimiento de Participación Popular, obtuviera la mayor bancada en el Parlamento desde el retorno de la democracia al país, sin figurar él en sus listas. Es un premio, si es que se quiere, como premio consuelo, porque estaría llegando al final del partido, reflexionó Mujica
en su momento sobre esta elección en otra entrevista con BBC Mundo días más tarde. Siempre él pensó mejor, que el mejor dirigente no sería el que hace más, sino más bien el que deja una barra que lo supera con ventaja. En el libro Una oveja negra al poder, de los autores Andrés Danza y Ernesto Tulbovich, Mujica reflexionó que a nadie le gustaría la muerte, pero a determinada altura sabías que un poco antes o un poco después va a llegar. Y por favor, no vivas temblando frente a la muerte, acéptala como los bichos del monte. El mundo va a seguir dando vueltas y no va a pasar nada si no queda nada de todo este temor al pedo, así dijo. Hay que ser más primitivo, dijo Mujica. La vida da vueltas, la vida no llega, algún momento no va a llegar. No va a quedar nada de ese temor al pedo, digo así. Hay que ser más primitivo. No vivas temblando frente a la muerte, acéptala como los bichos del monte. El mundo va a seguir dando vueltas y no va a pasar nada. No va a quedar nada de todo este temor al pedo. Hay que ser primitivos. Pepe Mujica.